Hola a todos. Hace relativamente poco se publicó un vídeo sobre componentes de radio soviéticos, conocidos y no tanto. El enlace a este vídeo lo encontrarás en la descripción. Hoy hablaremos de algunos de los componentes más populares. Algunos de ellos son utilizados por los radioaficionados hasta el día de hoy, gracias a sus excelentes parámetros. Y comenzaremos, si me permitís, con los diodos. Ante vosotros tenéis uno de los diodos de baja potencia más populares, el de 226. Es un diodo rectificador de silicio. Se fabricaban únicamente en un cuerpo metálico y solo en ese formato. La tensión inversa de estos diodos, dependiendo del índice, podía ser de 100 a 400 V. Los diodos estaban diseñados para una corriente de 300 mA. Podían funcionar en un amplio rango de temperaturas, desde -60 hasta +80 grados Celsius. Debido a que la frecuencia de trabajo límite era alrededor de 1 kHz, se utilizaban solo para rectificar la tensión de frecuencia de red. Los diodos eran bastante buenos en su tiempo. La única desventaja es su sensibilidad al montaje. Deben colocarse a cierta distancia entre sí, de lo contrario, pueden ocurrir cortocircuitos, ya que el cuerpo del diodo es metálico. En ese mismo formato había otros diodos. Los parámetros no diferían mucho del de 226. Pero había excepciones. Por ejemplo, el diodo de 237D. La inscripción VP y rumbo en el cuerpo del diodo indica que es de aceptación militar. El cuerpo del diodo está pintado de negro. La pintura proporciona resistencia a la corrosión y, en cierta medida, aísla el diodo, minimizando posibles cortocircuitos con elementos adyacentes. El voltaje inverso de estos diodos, dependiendo del índice, era de 200 a 600 voltios, y solo el diodo con el índice D tiene un voltaje inverso de 1000 voltios. La corriente media del diodo es de aproximadamente 400 mA. La frecuencia de trabajo también es de 1 kHz. En la Unión Soviética también había diodos como estos, bastante populares, por cierto. Son los diodos de la serie KD202. La frecuencia de trabajo límite del diodo es de hasta 5 kHz. El voltaje inverso podía ser de 50 a 600 voltios. La corriente del diodo es de 3 a 5 amperios. La corriente de impulso podía llegar hasta 10 amperios. Los diodos se fabricaban en un cuerpo metálico con un cierre de tornillo. El cuerpo era el cátodo y el pin superior era el ánodo. En ese tipo de cuerpo se fabricaban tanto diodos como estabilitrones. Gracias al montaje, con tornillo, era posible instalar el componente en un disipador de calor, lo que mejoraba la refrigeración y, por lo tanto, las características del componente. Los estabilitrones en ese tipo de cuerpo eran una necesidad en ese momento, ya que muy a menudo se utilizaban como estabilizadores completos. Tensiones sin elementos amplificadores adicionales. Y los estabilitrones están diseñados, por lo general, para corrientes bajas. Así que en los consejos decidieron no complicarse y hacer estabilitrones para corrientes altas. En la electrónica moderna, rara vez se utilizan estabilitrones con una potencia superior a un W. Esto se debe a la gran variedad de estabilizadores integrales para corrientes altas, mientras que en la Unión Soviética la elección no era tan amplia. En este encapsulado, el estabilitrón podía disipar hasta 8 vatios de potencia, lo que significa que se podían construir fuentes de alimentación potentes sin transformador basadas en ellos. Y en general, fuentes de alimentación estabilizadas con una potencia de hasta 8 vatios, sin utilizar accesorios adicionales para aumentar la corriente. Ejemplo, transistores. Pero volvamos a los diodos. En la Unión Soviética también había diodos de potencia relativamente alta. Los más populares entre ellos eran los diodos de 242. Y otros similares. Son diodos de silicio de 10 amperios, con una frecuencia límite en kHz. El voltaje inverso del diodo es de alrededor de 100 voltios. En principio, también había diodos de mayor voltaje en el mismo encapsulado. Por ejemplo, el de 242, diseñado para 300 voltios. Ambos tipos siguen siendo demandados hasta hoy. Se utilizan para rectificar voltaje alterno de baja frecuencia. Carcasa metálica, a veces incluso completamente de cobre. Tan exitoso que en carcasas similares también se producían tiristores,
pero de ellos hablaremos más adelante. Diodos de impulso, de silicio de la serie KD212. Seré honesto, tengo muchos de estos diodos, pero nunca los he usado en un circuito real, porque los diodos de impulso modernos son mucho más baratos, más pequeños y funcionan mejor. Y a estos hermosos no los molesto por ahora. Las carcasas de estos diodos están hechas de tal manera que el sustrato se puede pegar o sujetar al disipador de calor. Pero, sinceramente, la solución no es la más acertada. La corriente media del diodo es de alrededor de 1 A. La tensión inversa es de 100 a 200 V. La frecuencia límite es de 100 kHz. No son los diodos más impresionantes, pero son bastante decentes. Y en esta familia había diodos verdaderamente legendarios, con parámetros que aún pueden competir con los modernos importados. KD213. Un potente diodo de impulso de 10 amperios. Muy popular, por cierto. En cuanto a la tensión inversa y la frecuencia límite, no se diferencian del pequeño, el hermano KD212. Pero, 10 amperios de corriente, admitámoslo, no está mal. Por cierto, la corriente de impulso a corto plazo podía llegar hasta 100 amperios. 10 amperios, por supuesto, está bien, pero 30 es mejor. Conozcan el diodo KD2997, 29,97, el más potente de su tipo. Además de ser de 30 amperios, también es de alta velocidad. El tiempo de recuperación inversa es de solo 100 a 200 ns, KD213 y 2997. KD213 y 2997. Incluso hoy en día se utilizan muy a menudo en circuitos de potentes convertidores de impulsos como rectificadores de salida. Sin refrigeración adicional, sus parámetros no son gran cosa. Pero con refrigeración, todo cambia radicalmente. Por cierto, hubo una variante intermedia, el diodo KD2999. Con una corriente de 20 A, pero no encontraron un uso generalizado. Los diodos KD213 y 2997, 13 y 2997 se utilizaron muy a menudo en amplificadores de potencia. Allí trabajaban como rectificadores de voltaje alterno desde los devanados secundarios del transformador de red. Los diodos eran simples en su construcción, compactos y tenían muy buenos parámetros. También se usaban en equipos militares. Se marcaban como 2D. Ante ustedes está el televisor soviético más popular, el Q202, que posee excelentes parámetros y sigue siendo demandado hoy en día. Sobre su base se construyen reguladores de potencia de fase o dimers. A menudo se utiliza como elemento de potencia en cargadores caseros, en diversos circuitos de luces musicales, etc. La corriente máxima de conmutación alcanza hasta 10 A. El voltaje inverso, dependiendo del índice, varía de 25 a 400 V. Basándose en estos tiristores, los aficionados construyeron muchas cosas. En las páginas de la revista Radio, a menudo aparecían artículos sobre creaciones caseras utilizando este tipo de tiristor. En general, en la Unión Soviética se producían muchos tiristores potentes y buenos, pero en los aparatos domésticos, por regla general, no se utilizaban. Ante ustedes está el increíblemente potente tiristor de potencia T171-320, 171-320. En la US se fabricaban tiristores mucho más potentes que mi ejemplar, pero, por desgracia, solo encontré este. Es un tiristor de alto voltaje, capaz de operar en circuitos de potencia con tensión 1600 a 1800 voltios. En su valor nominal puede conmutar una corriente de 320 A y hasta 500 A como máximo. Y la corriente de impacto máxima puede llegar hasta 10.000 A. Funciona en un rango de temperatura muy amplio, desde menos 60 hasta más 125 grados Celsius. Estos tiristores están destinados para uso industrial. Y no se encontraban en cada esquina. Por lo general, se complementaban con un enorme radiador de aluminio. Solo el tiristor en sí pesa alrededor de medio kilogramo, y, fíjense, está hecho de cobre puro. ¿Dónde se utilizaban? Pues en todas partes. Principalmente en sistemas de automatización de potencia,
conmutadores potentes, reguladores de potencia, rectificadores y convertidores rectificadores inversores. Puede conmutar cargas con una potencia de decenas de kilovatios, pero con la refrigeración adecuada, por supuesto. Solo las terminales de conexión merecen respeto. Se dice que soporta un promedio de 320 amperios, lo que significa que puede manejar esos amperios de manera prolongada. No como los componentes chinos modernos, cuyos terminales comienzan a derretirse incluso a la mitad de la corriente máxima declarada. Quizás, no todos los componentes soviéticos eran buenos, pero una cosa se puede decir con certeza. En su creación, no escatimaron en metales de color y preciosos. Este vídeo, lamentablemente, ha llegado a su fin. Si queréis una continuación, dejad un comentario y compartid este vídeo con amigos en las redes sociales. En las siguientes partes, examinaremos componentes de radio más específicos y raros del periodo de la URSS. Afortunadamente, tengo muchísimos de esos. Con esto me despido, y como siempre, ha sido Casian acá con vosotros. Hasta la próxima, adiós.